Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer el exploit de Monopoly Go en la versión 1.4.0. Aparte de este, voy a traer otros dos métodos más. El último que traigo va a ser el más efectivo de todos. Este es el más básico que encontré. Y bueno, para esto vamos a necesitar, como siempre, los que son iPhone necesitan dos dispositivos y los que somos Android, pues nos basta con un clonador de aplicación. Pero este método que te voy a mostrar ahora, el primero, básicamente es mucho mejor hacerlo con más de dos dispositivos porque es más cómodo hacerlo y puedes usar más de dos clonadores a la vez. Y aquí como verán, pues yo voy a estar usando la aplicación original y un clonador. Quería grabar este video haciendo con tres o cuatro clonadores para que vean que es más efectivo, pero pues mi celularcito no creo que aguante tanto y bueno. Ok, es básicamente lo mismo que antes. Desactivamos el internet y aquí no sale el mensaje de reconectar internet. Simplemente vos le das reintentar varias veces hasta que desaparezca. Vamos a hacer una tirada con una de las dos cuentas, ya sea la original o la clonada. Esta lo vamos a usar como para guardar de progreso. Luego cambiamos al otro dispositivo o al clonador. Aquí como podrán ver me sale lo de reintentar conectarme. Básicamente aquí no importa si vuelven a activar internet, con tal que no tiren los dados ni toquen multiplicador, todo va a estar bien. Simplemente le dan varias veces hasta que reconecte el internet. Y hay una forma efectiva de evitar que salga este mensaje, que es básicamente cuando abres el álbum, abres cualquier set y aquí si quieres le das alguna carta, aquí desactivas el internet y básicamente manda el álbum por encima del reconectar a internet. Tú le das unas cuantas veces a reconectar a internet y sí o sí siempre va a desaparecer. Esta es la manera más efectiva de evitar que te salga ese mensaje de reconexión a internet. Y aquí como podrán ver, pues me tocó un trencito con un dado por 100 encima. Aquí tú puedes elegir en cuál de los dos quieres guardar el progreso. En la original tengo el progreso guardado en un por uno en una casilla mala, mientras que en la clonada tengo guardado un por 100, que es la que yo elegí para guardar mi progreso, así que esa va a ser la primera que reciba conexión. En los que están en celulares iPhone usando dos dispositivos, básicamente tienen que tener los dos dispositivos sin internet a la hora de comenzar a hacer esto. Y simplemente eligen cuál de los dos les conviene más y conectan internet a ese y guardan el progreso ese. Y ahora, ¿qué pasa con el otro dispositivo, con la aplicación original en mi caso de mí? Básicamente, una vez que yo aquí reclame las recompensas y paso un rato de internet, esto va a contar como una interacción. Yo recién voy a poder cambiar a la otra aplicación o al otro dispositivo y voy a hacer una tirada y tiene que salirle sí o sí un error a ese, porque ese se está reconectando recién con internet. Aquí yo simplemente voy a esperar un rato, ok, listo, desapareció. En el momento que vos hagas la tirada, te sale el error. Y básicamente va a ir, su progreso se va a continuar a donde estaba el otro dispositivo con conexión. Básicamente el primero que conecta a internet es el que guarda el progreso. Y aquí simplemente ya me estoy reconectando de nuevo y como podrán ver, estamos en la casilla del tren, que es donde guardamos el progreso en la aplicación clonada o el dispositivo número 2 en el caso de los usuarios iOS. Bien, aquí hago de nuevo lo del álbum en ambos para que no me moleste lo de reconectar internet, para que vean que esto es un método más efectivo según yo, al menos a mí hasta ahora siempre me ha funcionado. Aquí desconecto la conexión a internet y como podrán ver pues desaparece rápido, no te molesta y no se queda ahí mucho tiempo. Aquí vamos a cambiar. Antes usamos este para hacer la tirada para uno por uno y guardar el progreso. Ahora voy a hacer aquí la tirada por 100 y en el otro voy a hacer la tirada por uno para que vean que en cualquiera de los dos se puede guardar el progreso. Ok, aquí está cargando, saco fuera y en esta hago la tirada por uno. Este cayó en arca comunal y el otro dispositivo o el clonador o la aplicación original cayó en una casilla de alquiler. Yo por mí me quedaría en la casilla de alquiler, pero preferí quedarme en el arca comunal porque, bueno, es solo un dado que gasto aquí, el otro es un dado por 100. Pero si eres de las personas que farmean casillas de alquiler para obtener dinero, pues obviamente te lo vas a quedar la otra casilla. Aquí simplemente me estoy reconectando y pues esperas un ratito que pase un tiempo. Básicamente esto ya contaría como el primer dispositivo que se conectó y que guardó el progreso. Simplemente cambiamos al otro y en el momento que hagamos una tirada en el otro dispositivo o en la otro clonador, básicamente también le va a salir el error como antes. Y bueno, creo que se lo voy a dejar aquí un ratito para que lo vean. Y aquí como podrán ver, pues ya me reconecté y ambos están en la casilla de arca comunal. Así que simplemente voy a empezar desde aquí ahora. Desconecto el internet.
hago una tirada por uno. Aquí tengo que comentarles algo importante de un error que puede pasar. Es mejor, para los que usamos un celular, es mejor abrir las dos aplicaciones antes de hacer esto, porque puede pasar que si te demoras mucho, el otro pues simplemente estuvo conectando bastante tiempo que estaba sin conexión y hasta que hagas la tirada le va a salir el mensaje demasiado rápido. Así que antes de hacer la tirada, puedes conectar a internet y tipo abrir una aplicación y luego la otra y luego ya desde ahí recién decides en cuál vas a hacer las tiradas. Aquí yo simplemente decidí guardar la tirada por 100, cosa que no es obligatorio hacerlo. Podría simplemente haber cambiado a la otra aplicación que estaba en el por uno y guardar el primer progreso ahí. Así desaparecía el lado por 100, pero bueno, fue un error que no me di cuenta en ese mismo momento. Y bueno, que cuando ya haga la tirada, pues simplemente yo ya sabía que iba a salir el error. Básicamente me di cuenta de esto ya cuando estaba aquí editando el video. Y bueno, aquí les dejo una última muestra. Básicamente no caí en ninguna casilla de evento o tren, pero bueno, ustedes pueden hacer esto varias veces y pues van a ver en qué casillas caen, van viendo cuál guardan. Aquí tiro un por uno, me cayó en la casilla de Connecticut. Bueno, aquí no se llama Connecticut creo, pero bueno. Y cuando me reconecté al otro hice la tirada por 100 y esta básicamente, si no me equivoco, cayó en la casilla de compañía, cosa que no me servía, así que de todas formas yo decidí guardarlo en la casilla de Connecticut. Aquí como podrán ver, hacerlo del álbum siempre es efectivo. Sale lo de la conexión y hasta desaparece así de rápido también. Y bueno, eso sería todo básicamente. Voy a tratar de subir otros dos métodos después o mañana o más tarde, no sé, o capaz ahora mismo también los haga. Pero bueno, espero que se suscriban ahí para que estén atentos. De todas formas, yo voy a avisar en mi servidor de Discord todo lo que esté haciendo. Ahí estamos buscando maneras de sacarle más provecho al exploit entre varias personas tratando de investigar. El evento actual pues básicamente se obtiene puntos en las casillas de cada esquina, cosa que yo ya avancé bastante. Pero bueno, para esta muestra pues no caí en ni uno solo y ya me daba pereza seguir grabando más hasta que caiga en alguna casilla. Y nada, pues ahí les dejo una muestra de cómo voy en el torneo y quizás cuando ya haga el otro método subo un poco más, pero bueno, hasta luego.